la ciudad nunca duerme. A cualquier hora, los sonidos de los claxones, los vendedores ambulantes y el murmullo constante de la gente crean una sinfonía urbana que no se detiene. Para algunos, esa energía es mágica, para otros, es un recordatorio de que aquí, si no aprendes a moverte con cuidado, la ciudad te devora. Esa noche, Martín, un joven ingeniero de 27 años, regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Había salido tarde de la oficina porque estaba cerrando un proyecto importante, y lo único que quería era llegar, cenar algo rápido y dormir. Tomó su viejo auto, un sedán gris que ya tenía más de 10 años, pero que seguía funcionando como reloj. Encendió la radio y comenzó a manejar por Viaducto, una de esas avenidas que, aunque rápidas, suelen ser también un imán para retenes interesados y operativos. Sorpresa. Martín no había bebido ni una gota. No tenía razón para preocuparse, pero sabía que, en esta ciudad, a veces ni siquiera necesitas haber hecho algo malo para terminar en un problema. La corrupción y los abusos de autoridad eran historias comunes, contadas por vecinos, amigos e incluso familiares. Al tomar una curva, vio a lo lejos un retén policíaco. Varias patrullas con las luces encendidas bloqueaban parcialmente los carriles, y oficiales con chalecos reflectantes hacían señas a los autos para que redujeran la velocidad. Martín suspiró y bajó un poco el volumen de la música. No pasa nada, solo muestro mis papeles y me voy, pensó. Pero algo en la escena no le gustó. Había demasiados policías para un simple control rutinario, y parecían detener autos al azar, no siguiendo ningún patrón claro. Cuando llegó su turno, uno de los oficiales le hizo una seña brusca con la mano para que se orillara. Martín obedeció, pero lo hizo con ese nudo en el estómago que aparece cuando sabes que algo no anda bien. Antes de que pudiera bajar la ventanilla por completo, el policía ya estaba alumbrando el interior del coche con una linterna. «Buenas noches, joven, ¿a dónde se dirige?», preguntó con un tono más agresivo que cordial. «A mi casa, oficial». «Vengo de trabajar», respondió Martín, intentando mantener la calma. El policía no pareció convencido. «¿Me permite sus papeles?», pidió, mientras otros dos oficiales rodeaban el vehículo. Martín comenzó a notar miradas cómplices entre ellos, como si ya hubieran decidido algo antes de hablarle. Lo que al principio parecía un simple chequeo, pronto se convirtió en un interrogatorio incómodo. Preguntas repetitivas, inspecciones innecesarias y, finalmente, la frase que a tantos les eriza la piel: «Hay un problema con su coche, y va a tener que acompañarnos». Martín sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué problema podía haber si todos sus papeles estaban en regla? Pero en esa ciudad, a veces la lógica no importa cuando alguien con placa decide abusar de su poder. Martín entregó los papeles con manos firmes, aunque por dentro estaba nervioso. El oficial los revisó por encima sin siquiera mirarlos con atención, como si no le importaran. Otro policía, parado del lado del copiloto, empezó a apuntar con la linterna directamente a la cara de Martín, cegándolo por momentos. «Mire, joven, tenemos un reporte de que este coche coincide con la descripción de un vehículo involucrado en un robo», dijo el oficial principal, con una voz que sonaba ensayada. Como si ya la hubiera dicho muchas veces esa noche. Martín frunció el ceño. «Eso no es posible, oficial, este es mi coche, está a mi nombre». «Mire los documentos», pero antes de que terminara, lo interrumpieron. «¿Va a cooperar o no? Porque si no, lo llevamos al corralón y usted verá cómo se arregla allá». Ese tono no dejaba espacio a dudas. No era un control rutinario. Era una extorsión. Martín había escuchado historias similares: paraban a gente, inventaban un problema, y no los dejaban ir hasta que pagaban una mordida. Trató de mantener la voz firme: «Estoy cooperando, oficial, pero no he cometido ninguna infracción». Los policías intercambiaron miradas, y uno de ellos sonrió con arrogancia. «Pues si está tan seguro, acompáñenos a la patrulla para verificar datos. No le va a tomar mucho tiempo». Martín sabía que eso era una trampa. Una vez que subiera a la patrulla, perdería control de la situación. Con voz más firme, dijo: «Prefiero quedarme aquí, no hay razón para irme con ustedes si todo está en regla». El oficial dejó de sonreír. Se inclinó un poco más hacia la ventanilla y habló en tono bajo, casi como amenaza: «Mire, no se complique. Una ayudita y todos nos vamos tranquilos». El aire se volvió pesado.
Martín apretó el volante con fuerza. Sabía que si se negaba, podrían inventar cualquier cosa para detenerlo. Pero algo dentro de él también decía, no puedo ceder. No voy a darles un peso. Martín intentó ganar tiempo. Tomó su celular discretamente y comenzó a grabar un audio con la pantalla apagada, solo por si algo pasaba. Oficial, no estoy de acuerdo con esto. Todo está en orden, no tienen por qué detenerme. Uno de los policías se molestó. A ver, bájese del coche ya. No me haga repetirlo. Martín respiró hondo. Bajó lentamente, sin movimientos bruscos. Apenas puso un pie en el suelo, sintió como otro policía se colocaba detrás de él, bloqueando cualquier intento de volver al auto. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta agresividad?, preguntó Martín, alzando un poco la voz, con la esperanza de que algún transeúnte lo escuchara. Pero la calle estaba casi vacía. Ya le dijimos, joven, hay un reporte. Ahora va a venir con nosotros y allá aclara las cosas. Martín pensó en su familia, en lo que podría pasar si lo llevaban sin que nadie supiera. En ese momento, decidió hacer algo arriesgado, sacó el teléfono, encendió la cámara y comenzó a grabar en video. Oficiales, estoy grabando por mi seguridad. No estoy haciendo nada ilegal. Todo está documentado. Esa simple frase cambió el ambiente. Los policías se tensaron al ver el celular apuntándoles. Uno intentó arrebatárselo, pero Martín dio un paso atrás y gritó, no me toquen, queda grabado. En ese instante, un automóvil se detuvo más adelante y bajó un hombre que, por fortuna, resultó ser abogado. Al escuchar los gritos, se acercó. ¿Hay algún problema con el ciudadano?, preguntó con voz firme. Los oficiales cambiaron su actitud, intentando sonar amables. No, solo estamos revisando unos datos. Pero Martín no se dejó engañar. Con la cámara todavía grabando, explicó la situación al abogado improvisado. Me quieren llevar sin motivo, mis papeles están en regla. El abogado sacó su credencial y dijo con autoridad, oficiales, no pueden trasladarlo sin una orden o flagrancia. Y menos si no hay evidencia. Esto se llama abuso de autoridad. Los policías se miraron entre sí, nerviosos. Sabían que estaban quedando grabados y ahora tenían un testigo incómodo. Mientras Martín seguía grabando, el abogado alzó la voz un poco más, dejando claro que no iba a permitir ningún abuso. Voy a llamar a la Comisión de Derechos Humanos ahora mismo, dijo, mientras sacaba su propio teléfono y comenzaba a marcar. Los oficiales intentaron minimizar la situación. No es para tanto, licenciado, solo es una revisión rutinaria. No hay problema. Claro que hay problema, respondió el abogado con tono cortante. El ciudadano ya les entregó documentos válidos, no hay razón para retenerlo ni para subirlo a ninguna patrulla. En ese momento, dos jóvenes que caminaban por la acera se acercaron curiosos al escuchar la discusión. Uno de ellos, con el celular listo, comenzó a grabar también. El otro preguntó, ¿todo bien, señor, necesita ayuda? Martín sintió una chispa de esperanza. Más cámaras significaban menos riesgo. Sí, gracias, por favor sigan grabando. Me están deteniendo sin motivo. Los policías se pusieron visiblemente nerviosos. Uno de ellos murmuró, esto ya se salió de control, y miró a su compañero como buscando una señal de retirada. Pero el oficial principal, terco y altanero, todavía no cedía. A ver, todos tranquilos. No se trata de ningún abuso. Solo necesitamos confirmar la información del coche. El abogado lo interrumpió. Ya confirmé yo mismo los datos en el registro público vehicular desde mi teléfono. El auto no tiene reporte. Si siguen insistiendo, van a quedar grabados por obstrucción y abuso de autoridad. El ambiente era cada vez más tenso, pero ahora Martín no estaba solo. Había testigos, cámaras y alguien que sabía de leyes. Y eso empezaba a cambiarlo todo. El oficial, aún molesto, intentó una última jugada, pues si no quiere problemas, ya sabe cómo se arregla. Pero esta vez, al decirlo, varias cámaras estaban captando cada palabra. La voz del abogado se endureció. ¿Está pidiendo dinero, oficial? Quiero que lo repita frente a todos. El policía retrocedió un paso. No, yo no dije eso. Si lo dijo, intervino uno de los jóvenes que grababa con su celular. Quedó clarito. Ya lo subí a una historia en vivo, y lo están viendo más de 100 personas.
Martín sintió como su corazón latía más rápido, pero no por miedo sino por alivio. Ahora la situación estaba expuesta. Oficiales, lo mejor para todos es que me devuelvan mis documentos y me dejen ir, dijo Martín con voz firme. Esto ya no es entre ustedes y yo, ahora hay evidencia suficiente para denunciar. El oficial principal tragó saliva, intentando mantener la compostura. No hay necesidad de denuncias, joven. Mire, mejor vamos a olvidar todo esto. No, oficial, respondió el abogado. No se trata de olvidar. Se trata de que respeten la ley. Voy a pedir que llegue la unidad de asuntos internos ahora mismo. Mientras el abogado hablaba por teléfono, otro coche se detuvo y una señora bajó preguntando, ¿qué pasa aquí? Escuché que alguien estaba en problemas con la policía. El grupo alrededor de Martín crecía. Ya no eran 2 personas grabando, ahora eran 5. Algunos vecinos sacaron la cabeza por la ventana. Un repartidor que pasaba en bicicleta también empezó a grabar. Los policías entendieron que no podían controlar la narrativa. Si hacían un movimiento en falso, terminarían en las noticias locales o virales en redes. Está bien, joven, puede irse, dijo finalmente el oficial, intentando sonar amable. Solo era una confusión. Martín tomó sus documentos sin decir palabra, pero con la cámara todavía grabando cada gesto. No iba a permitir que todo quedara como si nada. Gracias, oficial. Ahora este video va directo a la Fiscalía y a Derechos Humanos, respondió Martín. El oficial palideció. Sabía que la situación podía costarle caro. Mientras Martín recogía sus papeles, el abogado continuó haciendo llamadas, asegurándose de que la situación quedara documentada. En cuestión de minutos, una patrulla de la Unidad de Asuntos Internos llegó al lugar. Los policías originales se tensaron, intercambiando miradas de preocupación. Buenas noches, oficiales. Hemos recibido un reporte de posible abuso de autoridad. Necesitamos que todos se identifiquen y nos cuenten lo sucedido, dijo uno de los agentes nuevos, revisando sus credenciales mientras tomaba notas en su tableta. Martín respiró profundamente. Por fin había llegado la autoridad correcta. No necesitaba gritar ni amenazar, las cosas empezaban a moverse hacia la justicia. Señor, mantenga la calma y coopere, murmuró uno de los policías originales, visiblemente incómodo. El abogado lo miró con firmeza. Cooperar no significa mentir ni inventar infracciones. Todo lo que pasó aquí está siendo documentado. Los agentes de asuntos internos revisaron los videos en los teléfonos de los testigos y corroboraron los hechos. Era evidente, los oficiales habían intentado intimidar a un ciudadano inocente, alegando falsos reportes para generar miedo y, posiblemente, obtener un beneficio económico. Martín, puede irse tranquilo. Los oficiales serán citados para rendir declaración, y esto será remitido a la Fiscalía por abuso de autoridad, explicó uno de los agentes. Martín sintió un alivio indescriptible, pero también una mezcla de indignación y satisfacción. Había sido testigo de abuso, sí, pero también de cómo la ley podía proteger a quien actuaba con calma, paciencia y evidencia. La noticia se comenzó a difundir rápidamente, vecinos compartieron los videos en redes, y varios medios locales se interesaron en la historia. Lo que comenzó como un momento de miedo y presión, se transformó en un ejemplo de cómo la documentación y la intervención legal pueden revertir injusticias. En los días siguientes, los policías involucrados fueron llamados a declarar ante la Fiscalía y la Unidad de Asuntos Internos. Se iniciaron investigaciones formales, y su historial laboral quedó registrado como un caso de abuso de autoridad. Algunos incluso enfrentaron sanciones administrativas, y los rumores sobre retenciones arbitrarias comenzaron a disminuir, al menos en esa zona de la ciudad. Martín, por su parte, no buscaba protagonismo, pero entendió que contar su historia podía servir de ejemplo. Compartió los videos con organizaciones de derechos humanos y con vecinos, explicando cómo actuar en caso de enfrentar un abuso similar, mantener la calma, documentar todo y buscar ayuda legal. Reflexionó sobre cómo una situación que parecía completamente fuera de control podía resolverse si uno conoce sus derechos y se mantiene firme. La experiencia le enseñó que la ciudad, aunque caótica, tiene mecanismos de justicia que funcionan cuando se saben usar correctamente. En su mente quedó grabada una lección más profunda: el poder real no reside en quien intenta intimidar, sino en quien actúa con conciencia, evidencia y paciencia.
Los abusos de autoridad son frecuentes, pero también lo es la capacidad de revertirlos con determinación y la ayuda correcta. Martín volvió a casa esa noche con una sensación de alivio y orgullo. No solo había salvado su derecho, sino que había demostrado que la ley puede funcionar, incluso frente a quienes creen que su uniforme los coloca por encima de todo. La ciudad seguía vibrando con su ruido constante, pero ahora Martín la veía diferente, un lugar donde la justicia puede triunfar, si uno sabe cómo defenderla. Mientras caminaba de regreso a su casa, Martín no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. La tensión, el miedo, la impotencia, y luego la certeza de que actuar con calma, evidencia y asesoría correcta podía cambiarlo todo. Se dio cuenta de que muchas personas viven situaciones similares a diario, pero no todos tienen la posibilidad de registrar lo que ocurre, llamar a un abogado o encontrar testigos dispuestos a ayudar. A veces, la injusticia parece invencible, pero no lo es. Martín reflexionó sobre el poder del conocimiento, conocer la ley, los derechos ciudadanos, y cómo funciona la ciudad puede marcar la diferencia entre ser víctima pasiva o actuar con determinación. La próxima vez que alguien enfrente abuso de autoridad, pensó, podría actuar de manera informada, protegida y segura. Y aunque la ciudad sigue ruidosa, caótica y llena de sorpresas, ahora Martín entendía algo esencial: el miedo solo tiene poder si uno lo permite. La justicia puede tardar, puede requerir paciencia, pero está ahí para quienes saben cómo invocarla. Esa noche, mientras observaba las luces de la avenida, Martín hizo un compromiso silencioso: usar su experiencia para educar a otros, compartir sus aprendizajes, y nunca permitir que la injusticia quede impune. Porque cada abuso registrado, cada historia contada, contribuye a que la ciudad sea un lugar más justo. Así termina este relato, pero la lección queda: la autoridad no debe intimidar, el ciudadano informado puede defenderse, y aunque el miedo sea fuerte, la evidencia, la ley y la calma son aún más poderosos. Si te gustó este relato y crees que puede ayudar a alguien más, comparte este video y comenta tu opinión. Cada historia contada tiene el potencial de cambiar la forma en que alguien enfrenta situaciones similares. Gracias por acompañarnos en Relatos de la Red. Nos vemos en el próximo relato, donde otra historia de la vida real nos recordará que la justicia puede triunfar, incluso en medio del caos de la ciudad.